Mi orgullo me sacó del jardín, pero su humildad colocó el jardín en mí. Mas si vendiere lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús. Dilo, dilo, dilo. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Dile, y si vendiera lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, tu amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, queremos conocerte. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús. Oh, Jesus. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Vamos a cantarla en portugués, ¿quieres? ¿Me ayuda? O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu fallaria. Pois o amor me
puede levantar sus manos al cielo en esta mañana y decirle al Señor: tengo hambre de tu presencia. En esta mañana vine a llenarme de tu presencia, vine a traer mi ofrenda de adoración, a llenarme de tu presencia, Señor. Sello de tu gloria, por un minuto nada más. Anda y dile: todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Y dile: por un momento en tu presencia, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, Señor, por un destello de tu gloria. Lo que te dice: tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia y de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Presencia, de tu presencia, de tu fragancia, de tu fragancia, de tu poder, de tu poder. Hambre que duele, hambre que duele, que debilita, que desespera, que desespera. Díselo una vez más: tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia y de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera.
abrazar al Rey, dáselo con vida, aleluya. A ti te exaltamos, Dios, y a ti te bendecimos, porque no hay nadie como tú, Padre. Y nos queremos unir en esta mañana a ese coro de ángeles y de ancianos que te dicen: Santo Señor, Santo aquel que está sentado en el trono, aquel que es digno, digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Oh, un nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Y los redimidos le dicen: Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, la creación te canta. Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Oh, yo te adoraré, Señor. De un arco iris está vestido, su voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad. A ti el único Rey. Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, la creación te canta. Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, la creación te canta. Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Aquel que es signo de desatar los sellos, aquel que es signo de abrir el libro, aleluya. Te exaltamos y te bendecimos porque tú eres el único digno, tú eres el Cordero inmolado y en tu nombre hay poder. Cuán grandioso, asombroso, con solo decir Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús. Oh, Jesús.
los redimidos se dice: Cristo, tu nombre es grande, fuerte inagotable, tu misterio glorioso decirle al Rey: Santo, Santo, Santo. Anda y dile: Dios todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es y quién vendrá? La creación te canta a ti, Señor. La creación te canta. Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo. Una vez más dile: Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te exaltamos, Señor, aleluya. Hazlo con vida si es para el Rey ese aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si es para Dios, dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte en esta mañana. Estamos en la casa de Dios adorando al Dios de dioses, al Rey de reyes, Señor de señores. Dios. ¿Quién fue? ¿Quién es y quién vendrá? Yo he aprendido que cuando vengo a la casa de Dios hay varias cosas importantes. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Es que yo en un momento tengo que escucha esto, lo que te estoy diciendo, necesariamente sentir la presencia de mi Dios en mi vida. Yo necesito sentir la presencia del Espíritu Santo en mí. Yo no puedo venir a la casa de Jehová a venir a sentarme y a ocupar un lugar solamente. No, es que yo tengo que sentir su presencia, Joseph. Es que yo vengo a su casa como cuando yo voy a la casa de mi papá, de mi mamá, y voy allá a mi casa. Yo tengo que verlo, tengo que sentir su presencia. Ya sea para corrección o ya sea para felicitarme, pero necesito su presencia. Y esto es lo que, y le vamos a dar una vueltecita más a un minuto en tu presencia. Pero primero quiero explicar esto, para que entendamos que los hombres de Dios anhelan la presencia de su Dios. Dice que este salmo, dice el Salmo 84:10, que en un momento, recuérdense que el tabernáculo tiene tres partes. Está en los atrios, está el lugar santo y está el lugar santísimo. Pero dice la palabra y decía la cultura judía que si tú eras un rey o eras un sacerdote o eras alguien que tenía llamado, tenía una jerarquía importante en Dios, y tú cometías un pecado, sea cual sea, públicamente, ¿sabe qué pasaba? Tú
tenías que durar 1000 días sin pisar el atrio. 1000 días tú no podías entrar, no al lugar santo ni santísimo, no, al atrio tú no podías entrar. ¿Qué pasó con esto? Cuando David peca, sucede que tiene esta ley para él, y entonces él tiene que durar 1000 días. Y ahí es cuando él escribe el Salmo 184:10 y dice: vale más un día en tus atrios, vale más un día en tus atrios, vale más un día en tus atrios, en tu casa, en tu presencia, vale más un día en tu presencia, vale más un día en tu presencia. Oh, gloria a Dios. Es que no era que él, es que su alma anhelaba, aunque él quisiera, había una ley que le impedía durante esos 1000 días, no al lugar santísimo, no, ni al atrio él podía entrar. Y dice él: vale más un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana, que hay gente que ha venido a la casa de Dios y no está entendiendo que necesito su presencia, necesitan su presencia. Vamos a darle una vuelta. Yo quiero que tú se lo digas a tu Dios en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, muévete como te plazca en esta mañana en mi vida. Muévete como te plazca en esta mañana. Toma el dominio, toma el control. Toma el dominio, toma el control, toma el dominio. ¿Cuánto quieres estar en su presencia en esta mañana? Dile a tu Padre ahí donde tú estás: heme aquí, Señor, heme aquí, quiero sentirte, quiero sentirte. ¿Cuánto quieres sentir su presencia? Cuánto anhelo estar en tu presencia, cuánto anhelo estar en tu presencia, Dios. Tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Hambre que duele, que debilita, porque cuando no estoy en tu presencia me siento débil. Me siento desprotegido, no veo la protección. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios ahora sí? ¿Cuánto entiende que están en su presencia? ¿Cuánto entiende que están en su presencia? Yo no estoy en la casa de la pastora, estoy en la presencia de Dios. Yo estoy en la presencia de mi Dios. Yo estoy en la presencia de mi Dios. Wow. Si yo le doy mi mejor adoración a Dios, puede ser que la respuesta que yo venga a buscar de alguna necesidad, tal vez no la obtenga ese día. Pero si siento su presencia, me siento más que satisfecho. Así que vamos a estar predicando en esta mañana bajo el tema: muévete. Tópale al que está a tu lado y dile: muévete. Muévete. Porque es como temprano, pero hay que moverse. Hay que moverse para conseguir las cosas de Dios. Hay que moverse. Y yo voy a estar leyendo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 19 al 21. Capítulo 19. Hace calor. Versículo 19 al 21. La palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safá, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Diga, su manto. Al principio del llamado, echó su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Gracias a Dios por tu palabra. Gracias por traer revelación e interpretación, Dios.
Gracias porque ellas son benditas en ti, en el nombre de Jesús. Pueden tomar sus asientos. En esta mañana vamos a predicar bajo el tema muévete. Porque al igual que Eliseo, todos los que estamos aquí de un momento a otro, ¿saben qué? Tenemos un llamado. Todo el que está aquí en esta hora, todo el que está aquí en la casa de Dios, tiene un llamado. Y es que mi Dios siempre se anticipa a las cosas. Dios siempre va un paso adelante. Pero hay gente que viene a las congregaciones y no entiende que a Dios le toca hacer una parte, pero a nosotros nos toca hacer otra. Y yo vine a decirte en esta mañana que hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios, pero para conseguirla tienes que moverte. No puedes estar estático, no puedes quedarte en el mismo lugar y tienes que entender el llamado. ¿A qué fuiste llamado? Y tienes que moverte por esa dirección. Es ahí donde vas a conseguir aquello que le estás pidiendo a Dios. No es por el amigo, no es por el vecino, no es porque te diga un hermano. Es porque tú te muevas por la dirección de Dios, por el llamado que tienes. Esa es la entrada, la puerta a tu bendición. ¿Y por qué yo digo todo esto? Porque yo veo en este capítulo aquí que Dios se adelanta las cosas. Dice la palabra empezando que Elías pasó por donde Eliseo y le tiró su manto. Cuando le tira su manto, entonces dice la palabra que él estaba arando 12 yuntas de buey y él era el último, porque posiblemente en el orden humano tú seas el último, para Dios eres el primero. Él estaba en la última yunta de buey, pero Dios dijo, este es. Yo no sé en qué posición tú estás, pero si tú tienes un llamado y eres elegido de Dios, ¿sabes qué? Sobre ti va a ir el llamado. Así que este hombre, él es responsable. Él es responsable de recibir aquel llamado, aquello que le fue tirado. Y yo voy a entrar al mensaje en esta mañana. Dice la palabra que cuando a él le tiran el mensaje, él no se queda estático, él no se queda paralizado, como hay gente que le tiraron las cosas y se quedó normal. Dice no, que inmediatamente él se movió. Porque hay gente que Dios le da las cosas y se quedan como que Dios no le ha dado nada y no entienden que cuando Dios te da algo es para que tú empieces a accionar. Dios no llama a nadie primero que no esté trabajando. Elías no estaba sentado en su casa echándose aire. Eliseo, perdón, dice que él estaba trabajando, porque aquellos que son esforzados, aquellos que necesariamente tienen un llamado de parte de Dios, Dios va a entender y Dios entiende que están haciendo siempre algo. Porque hay gente que dice que no tiene tiempo para lo de Dios. Y Dios no te va a llamar si tú estás vago. Dios no te va a llamar si tú estás estático. Necesariamente, si tú tienes un llamado, Jason, ¿sabe qué tiene que hacer? Si yo tengo un llamado, yo tengo que moverme. Así que yo me recuerdo que cuando me hicieron el llamado al pastorado, a mí me dijeron, pastor, va a ser pastor, eres pastor. Y yo decía, no, esto es un juego. Pero no entendí, yo sé que me habían hecho lo mismo que le hicieron a Eliseo. Le tiraron el manto, me tiran el manto. Y yo decía, no, es que esto yo no lo acepto. Como hay gente que no acepta el llamado que tiene de parte de Dios y quiere hacer otra cosa. Y si hace otra cosa, no está caminando en los lineamientos de Dios y no vas a ver los resultados. Pero en esta mañana yo te vine a decir que te muevas para que reciba lo que Dios tiene para ti. Dice la palabra entonces que Eliseo le echaron el manto, y cuando le echaron el manto inmediatamente tenía las 12 yuntas de buey. Estaba preocupado, estaba ocupado haciendo las cosas del hombre. Y dijo, ahora es necesario que no me ocupe tanto en las cosas del hombre y que entienda el llamado que tenga y me ocupe en las cosas de Dios. Así que voy donde Elías y le digo, mira Elías, dame un momento que me quiero despedir, porque de ahora en adelante será diferente y voy a firmar este pacto matando 2 yuntas de buey y lo voy a dar al pueblo como señal de que hasta aquí llegó aquel hombre que solamente se ocupaba por la humanidad, y ahora voy a hacer las cosas que Dios me mandó a hacer. Es el paso número 1 que tú debes de hacer. Mira, el hombre de Dios debe de tener algo. Dice un libro de la gente altamente efectiva en todas las cosas que hace, que el primer paso para tú ser una gente altamente efectiva, tienes que tener inercia. Y cuando me llega esta palabra de inercia, digo, ¿qué es esto? Dice, voy a darte en el plano espiritual lo que es inercia. Hay gente que le dicen el llamado y está estático, pero necesita una fuerza. La inercia es la fuerza que cuando tú estás estático, que no hayas cómo moverte, aquella inercia te obliga a que te muevas y que empieces a caminar. En el hombre de Dios que tiene un llamado, es necesario que esa inercia se ponga en ejecución. Cuando tú tienes el llamado, dice que no fue Elías que le dijo, ve, muévete, que tú tienes un llamado, no.
Inmediatamente Elías le tiró el manto. Dice que él se movió. Él entendió lo que era la inercia. Y cuando tú entiendes lo que es inercia en tu vida y tienes un llamado, ¿sabes qué? Pasa lo mismo que pasó en Eliseo. Tengo el llamado, entonces ese llamado va a entrar en calor. Pero ese llamado que entra en calor no se va a quedar ahí, o no va a seguir progresando a medida si yo no me muevo. Yo puedo tener el llamado. Yo puedo ser un hombre elegido por Dios. Y todos vemos en la Biblia muchos casos de gente que fueron llamados por Dios. Pero si no accionan, entonces no van a conseguir lo que quieren. Así que en esta mañana yo he venido a decirte que si tú quieres que se mueva Dios a tu favor, si la necesidad que tú tienes tiene que ser sufrida, obligatoriamente tiene que moverte. Hay gente que viene a la congregación y es a calentar una silla, pero no se mueve por la necesidad que tiene. No se mueve, no acciona. Y esto es peligroso en los casos de Dios. Esto es peligroso. Tú tienes que entender que te toca a ti hacer una parte, esa parte de yo moverme y accionar. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vuelvo y lo repito. Entendiendo esto, Eliseo, dice que le hicieron el llamado. Él inmediatamente se mueve. Hace lo que tiene que hacer en el mundo terrenal y dice: hasta aquí. Porque de hoy en adelante yo me voy a preocupar. Porque si yo tengo un llamado, yo tengo que saber qué debo de hacer para que ese llamado vaya creciendo. Yo tengo que entender cómo debo de capacitarme para que este llamado vaya creciendo en mí. No es el hecho de que yo tenga un llamado y que solamente tenga el llamado, pero sigo haciendo las cosas que hacía antes. Cuando yo hago lo mismo, voy a tener los mismos resultados. Cuando yo vengo a los pies de Dios, yo me levantaba, y eso lo he dicho muchas veces, creo que me levantaba a las 5 de la mañana a escuchar un predicador que se llama Rudy Gracia. Y yo no sé, el Espíritu Santo en ese momento empezando me llamaba, y era media hora solamente de prédica, y a esa hora yo me levantaba y escuchaba esos mensajes y decía: wow, que me gusta como predica este predicador, bla, bla, bla. Okay. Y entendía bien claro, porque tengo un llamado y me estoy preocupando. Me levanto a las 5, aunque me acuesto de nuevo otra vez a las 6, pero me levantaba, porque claro, el sueño, ustedes saben, ese sueño de fácil. Entonces, lo que quiero decirle con esto, que muchas veces tú tienes que tener pendiente que tu llamado va por encima de todas las cosas. Aunque la gente no vea, aunque la gente no entienda, porque la gente posiblemente no entendió lo que hizo Eliseo cuando agarró las dos yuntas de buey y las quemó. La gente no entendió eso. La gente no va a entender que tú tienes un llamado de parte de Dios y tienes que caminar diferente. Tienes que accionar conforme al llamado y no conforme a lo que dice la gente. Yo he venido a decirte en esta mañana que tienes que moverte, pero tienes que moverte en el lineamiento de tu llamado. Lo voy a repetir de nuevo. De este lado no me entendieron, pero de este lado sí me entienden. Tiene que moverse en el lineamiento de su llamado. No es como te mueva ni cuando te muevas, sino en el lineamiento de tu llamado. Eliseo sabía esto. Por eso cuando él le decía, el mismo Elías le decía: quédate aquí. Quédate aquí porque yo voy. Él le decía: vive mi Dios, vive tu alma, que no te dejaré. Es que yo sé lo que he llamado. Yo sé a qué he sido llamado. Yo sé que no va a ser fácil lo que he llamado. Yo sé que este llamado que yo tengo viene de parte de Dios. Y aunque me la quieran poner incómoda, yo necesito conseguir las cosas que Dios me ha dicho que van a hacer para mí. Y yo escuchaba a este predicador y lo entendía todo. Pero llega un momento en la vida de todo cristiano, no sé a quién le ha pasado, como que las cosas se te nublan o que tú no entiendes. Y ahí es cuando entendí que si tú tienes un llamado, yo creo que si me entienden en este chin, me doy por bien servido con lo que voy a decir ahora. Escucha esto. Cuando vengo a los pies de Dios y me levanto a escuchar el mensaje, lo entiendo. Pero llega un momento en mi vida que me levanto a esa hora y veo los mensajes y no entiendo nada. Y leo la Biblia y no entiendo nada. Y ahora digo: ahora sí es triste, porque parece que la emoción se acabó. Hay un momento en tu llamado de emoción y hay otro que es de principio. Se acabó. Yo no sé a quién le ha pasado esto, que lee la Biblia y no entiende, no haya mensaje, dice: estoy cansado. Yo no sé a los que predican si le ha pasado esto. He leído todos los versículos y realmente no sé de qué voy a hablar.
Y cuando esto llega a tu mente, tú dices, ¿y qué está pasando? Entonces ahí entendí que el llamado, cuando Dios necesita moverte de nivel, cuando Dios quiere que tú subas un peldaño más, cuando quiere que estés más cerca de ti, aquello que te daba no te lo va a dar tan sencillo. Ahora, para entenderlo, ¿sabes qué me hizo entender Dios con esto? Ya no basta con que tú te levantes y me escuches, ahora tienes que escudriñar la palabra, porque si tú tienes un llamado, tú tienes que profundizar. Si tú tienes un llamado, tú tienes que darle carácter. Si tú tienes un llamado, tú tienes que entender que las cosas no son muchas veces como parecen. Así que ya yo no entiendo lo que me están hablando, y para yo poder entender aquellos mensajes y poder escudriñar y poder entender el llamado, entonces tengo que meterme profundo en la Biblia. Y tengo que meterme. Hubo una persona aquí que me dijo, cómete el rollo. Y yo le dije, sí, tú me estás profetizando que me come el rollo, pero comerse el rollo es fácil. Simplemente yo agarrar la Biblia y leerla, y no es tan así. Es tener una relación con tu Dios. Y cuando tú te metes con tu Dios y le pides un mensaje, que el Espíritu Santo empiece a revelarte el porqué de las cosas. El porqué de las cosas. Entonces pude entender que ya no era que mi Dios no estaba conmigo, ya no era que yo no tenía un llamado, sino que era necesario que para que ese ministerio, aquel manto que me tiraron, pudiese hacerse verdad en mí, yo tenía que subir de nivel. Yo era el que tenía que tener la inercia y decir, yo no me puedo quedar aquí, hay cosas difíciles. En ese momento que yo no entendía nada, entendí lo que le dijeron a Eliseo cuando Elías le decía, quédate aquí ya. Yo no sé a qué le estoy hablando en esta mañana. Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, déjame ir. Y yo decía, este llamado se parece a lo que le hicieron a Eliseo. Cuando yo no entiendo nada, es como que me digan, quédate aquí. Si me quedo ahí estático, digo, todo está bien. Pero hay una parte que me tocaba a mí, y era yo empezar y decidir y dar el primer paso. Así que me preparo y voy donde mi mentor, y me regala mi Biblia, una Biblia arqueológica, que la tengo todavía. Entonces, esa Biblia me la regala, y cuando me la regala, digo, wow, qué Biblia. Con esto todo el mundo va a saber que yo soy duro, porque una Biblia grande así. Y es fácil. Ustedes saben que la gente se cataloga por el nivel de Biblia. Mientras más gorda, más grande, la gente dice, el tipo tiene profundidad. Pero no es así. Una cosa son las que tienen las páginas, y otra cosa es lo que tú tienes de parte de Dios en ti. Cuando leo la Biblia, sabes que no entendí nada de esa Biblia. Esa Biblia, ¿ve? Es más, en mi casa casi nadie la usa, esa Biblia. ¿Verdad, Michael? No la entienden. Y es que no la podía entender, porque para yo entenderla tenía que subir de nivel. Hay cosas que Dios te va a dar y tú no lo vas a entender en el nivel que está. Hay cosas que para tú entenderla tienes que subir de nivel. Hay cosas que para tú saber cómo Dios va a caminar en ti, tienes obligatoriamente que subir de nivel. Así que para yo entender esta Biblia tenía que moverme. Y es ahora donde vengo a decirte en esta mañana, para entender el llamado de Dios tienes que moverte y hacerle estática. Hay cosas que no va a entender ni el hombre tampoco, pero tú conoces tu llamado al igual que Eliseo, y al final quieres recibir lo que reciben aquellos hijos que son adoptados. Estoy terminando, porque yo soy un adoptado de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo soy adoptado. Usted sabe. Yo soy un adoptado de Dios porque entendí esto. Y es que le dije que tenía que meterme para yo saber. Y allí entonces veo, gracias Joel, que entonces para yo entender aquel tesoro precioso que Dios ha puesto en mi mano a través de mi líder. Tu líder nunca te va a dar nada que no te suba de nivel. Nunca te va a dar algo que esté a tu nivel. Cuando tu líder te dará algo, tú tienes que entender que va a estar por encima de ti y te está obligando a que suba. Ay, ¿a qué le estoy hablando en esta mañana? Hay cosas que tu líder te dice, aquel que lee tu tabla en el mundo espiritual y en el mundo terrenal, que te da, que tal vez te la diga jocosamente o te la diga de manera seria, pero te llevan a otro plano espiritual. Ella te empuja. Ella dice, el llamado que tienes, obligatoriamente, para tú entenderlo, tiene que subir. Y es ahí cuando entro en aquellos niveles del alma. Yo no sé quién vio el estudio este jueves. Y cuando oigo este estudio de los niveles del alma, entonces puedo entender con los niveles del alma. Digo, wow, para yo estar un poco más cerca de mi Padre y estar en el nivel de conciencia,
tengo que dejarme llevar por el Espíritu y no por las sensaciones ni las emociones. El tercer nivel dice que es el nivel donde los principios, escucha esto, el tercer nivel dice que donde los principios bíblicos van por encima de. Tú estás en una lucha de que tus demonios internos pelean contigo, pero tú le das cabida a los principios bíblicos de Dios y sometes la carne y te sometes, porque estás entendiendo cuál es tu llamado y te mueves conforme al llamado. Y aquí hay cosas que tu carne te pide, tú dices, limítate. Limítate. Y no es que van a morir en ti. Hay gente que está cansado tratando de matar a aquello. Y yo te quiero decir en esta mañana que no mueren en ti, pero tienen que sujetarse. No mueren en ti, pero se sujetan. Así que Pablo sabía esto. Pablo sabía esto y por eso dijo: quítame esto, bástate mi gracia. Que se sujete todo lo que está en ti, porque tú tienes que venir a mi presencia y entender que aquello está ahí, pero no te puede dominar, no te puede controlar. Para eso tienes que subir al tercer nivel y decir: no, no es emoción, no es lo que quiera, es principio. Hoy yo he venido a motivarte, no, he venido a decirte que te mueva. Que si quieres entender el llamado que tiene de parte de Dios, hay cosas que te van a decir como le dijeron a Eliseo: quédate aquí. Y es más cómodo para el hombre quedarse donde está estático que hacer el primer paso de la inercia. Cuando te mueves a la inercia, dice la palabra entonces que empiezas a mover y Dios se monta porque vio que tú te moviste. Entonces Dios dijo: Él está en lo que yo quiero, Él está en la necesidad, Él está caminando por el camino, así que me monto con Él y lo llevo y lo arrempujo. Cuando yo entendí esto, entonces empecé a escudriñar esta Biblia y dije: que tengo que entender la Biblia. Y de una manera u otra, hay un Henry Matthews por ahí que al principio para mí era el tesoro más grande. Y empecé, digo: wow, un exégesis, ¿qué es esto? Hay niveles que tienes que llegar a conseguirlo. Dependiendo tu llamado, Eliseo no podía conseguir una doble versión porque quería. Cada vez que le decían: quédate aquí, le decían: es necesario que para que tú vayas allá tienes que ir subiendo de nivel. Por eso Elías al final le dice: si me vieres. Ay, ahora sí me van a entender. Si me vieres, si en el nivel que tú llegas me puedes ver en el plano espiritual, entonces vas a entender si estás en dos niveles. Si me vieres, entonces vas a recibir aquello que pediste. ¿Cómo puedo ver a Dios entonces en mi llamado? A través de los procesos. Porque lo que pasaste en el proceso es lo que posiblemente vayas a utilizar en momentos de necesidad. Los procesos son lo que te van a enseñar en momentos de la prédica qué vas a decir y qué vas a hacer. Porque yo sé que el pastor Ariel en un momento difícil de su vida decía: no sé qué voy a hacer, y Dios le decía: tranquilo, porque de este proceso te saco. Y no solamente que te saco, que te doy una herramienta para que puedas caminar en el mundo de las tinieblas y en el mundo terrenal. Así es. Así que Eliseo no solamente tenía como tú y como yo un llamado, sino que él entendió. No se quedó estático en la yunta de buey. Suelto lo humano, suelto aquello que le doy importancia humanamente y empiezo a caminar según el llamado que tengo. Así que aunque vengan los obstáculos fuertes y me digan: detente aquí, aunque yo no entienda, muchas veces no me puedo quedar y tengo que dar el paso extra. Así que compro un exégesis, así que compro otra Biblia, así que me meto en el estudio bíblico, así que empiezo a capacitarme. Y dice la palabra, según la cultura hebrea, que hay dos cosas para subir de niveles, que ya lo vimos, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe, que es a través del estudio de la Torá. Pero dicen ellos que esto es palabra muerta. El estudio de la Torá es palabra muerta sin el temor a Jehová. Porque hay gente que quiere mucho estudio pero no tiene temor a Jehová. Entonces eso es palabra muerta. No va a entrar la gracia, y la gracia va por encima de todas las cosas. Vuelvo y lo repito: yo puedo estudiar mucho y me puedo llenar. Hay gente que se sabe la Biblia, y hay teólogos que si yo me le paro al lado, bíblicamente hablando, no le doy por aquí. Pero yo me enfoco que aquel aprendizaje vaya junto con la gracia. Por eso decían ellos: lo primordial es el principio. Recuérdate, la Kidox, mi box, pastor, algo así.
algo así, mi bot. El número 1 es tu Dios sobre todas las cosas. Así que por encima de ese estudio tiene que tener el temor a Jehová, que es lo que entra o lo que permite que entre en ti la sabiduría, el conocimiento. Cuando yo hago todo esto y yo compro y busco, lo primero es que antes de yo escudriñarlo voy a su presencia y le digo: yo reconozco, Señor Dios, que sin ti yo no puedo hacer nada. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Hay gente que anhela servirle a Dios, que tiene un llamado y quiere recibir su doble porción como Eliseo, porque ya veo que estoy acabando. Su doble porción como Eliseo, pero es necesario que entren en la gracia de Dios. Yo me preocupo, yo estudio, yo busco, pero si no tengo la gracia tengo problemas. Y los judíos sabían esto. Ellos lo decían: sin el favor o el temor de Jehová en mi vida, esto es basura. Por eso Pablo lo decía: esto yo lo tengo por basura. ¿Por qué ellos decían el temor de Jehová? El temor no es que yo le tenga miedo a Dios, es que yo tema de que Dios se aparte de mí. Es el verdadero temor a Jehová. No es que yo le tenga miedo a las situaciones que me puede hacer el enemigo. No, es que yo tema de que Dios se aparte, y entonces ahí sí el enemigo puede estar sobre mí. Pero si Dios está conmigo, no puede hacer nada. Aprendí esto, y ya finalizando la prédica, porque te dije que esta prédica se llama Muévete, porque es necesario que te muevas en el plano espiritual y en el plano terrenal, pero según el lineamiento de tu llamado. Eliseo al principio le tiraron el manto y él agarró y dejó lo que estaba haciendo y empezó a moverse conforme al llamado. Y aunque llegaron obstáculos, como te van a llegar a ti, como me van a llegar a mí, que le decían: quédate aquí y ya no siga, él decía: yo conozco mi llamado. Yo sé que aunque tenga dificultades, tengo que seguir a recibir aquello que Dios ha dicho que va a ser mío. Yo no sé cuánto en esta mañana entienden que tienen que recibir aquello que Dios dijo que le va a dar. Yo no sé cuánto entienden que a pesar de los obstáculos deben de caminar conforme al llamado de su Dios. Termino con esto. Eliseo sabía que era un adoptado, y dice la cultura judía, por eso él no vio los principios, que cuando tú eres hijo adoptado, a diferencia le dijo de la casa. Por eso dije ahorita que yo soy un adoptado en esta casa. Así que yo soy un adoptado en esta casa, ¿ok? El adoptado le toca de la herencia una doble porción de al hijo normal. Así que como él sabía esto, cuando él va a recibir aquello por lo cual él muchas veces venció obstáculos, y Elías le pregunta: ¿y qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Él le dice: oh, tú no sabes que me dé mi doble porción porque yo soy hijo adoptado tuyo. Se te olvida que yo tengo que hacer las cosas 2 veces las que tú hiciste. Se te olvida que yo caminé y vencí todo este obstáculo porque yo tengo un llamado, pero tengo que tener esa doble porción. Así que cuando él le pide esto a Elías no puede negarse a dárselo. ¿Por qué? Y aquí cierro. Porque él tocó, número 1, principios bíblicos. Principios que eran inviolables. Porque hay gente que tiene llamado pero quiere hacer las cosas brincando. Yo te digo en esta mañana: no puede brincar, tiene que ir bajo los principios. Por eso te hice énfasis en la gracia, en el temor de Jehová. Segundo, tienes que entender que en tu llamado las cosas no van a ser tan fácil como tú las pintas. El primer paso de salir de ahí de donde estás estático, que es la inercia. La inercia es lo que te va a hacer entrar el calor. Y yo le llamo a esta inercia Espíritu Santo de Dios. Porque si tengo a Jesús en mi vida, que el Espíritu Santo me va a hacer entrar en calor. Y aunque yo tenga que dar 1001 sacrificios, voy a hacerlo. Él lo hizo. Él lo hizo. Finalmente le decían palabras como a ti te dicen posiblemente en esta mañana: no sé por qué tú tanto vas a la iglesia si te veo igual. No sé por qué tanto tú vas a la iglesia y estudias tanto la palabra si no veo un cambio. Pero tú sabes el llamado. El hombre quiere ver cambio
en ti. Pero no lo va a ver hasta que tú consigas aquello que Dios ha puesto en tus manos. Lo voy a repetir. Al principio Dios puso en las manos de Eliseo el manto que le tiró Elías. Pero al final, cuando él tenía que accionar, ese mismo manto fue que se le cayó y él lo cogió y dijo: míralo aquí. Yo no sé a cuánto le estoy hablando en esta mañana. Y con aquello mismo que me tiraste en medio de la necesidad, voy a golpear las aguas, voy a golpear a aquellos que hablaban de mí, voy a golpear la necesidad, y aquellos tendrán que decir como dijeron con Eliseo: wow. Aquellos que lo criticaban y le decían: se te va tu maestro, se te va tu maestro, callen, porque ya la doble porción está en mí. En esta mañana, iglesia, te digo, si quieres conseguir aquello que Dios tiene para ti, aquella doble porción, porque tú, al igual que yo, eres hijo adoptado, tienes que moverte. Pero tienes que moverte entendiendo que la inercia va a hacer que todo obstáculo se quede atrás y tú vas a caminar conforme al alineamiento de tu llamado. Hay cosas que no vas a entender. Hay cosas que por más que te lo expliquen, solamente escuchándolas no vas a entenderlo. Tienes que tener una intimidad con tu Dios, meterte y decirle: yo tengo un llamado, Dios, revélame. Yo tengo un llamado, ¿por dónde tú quieres que yo camine? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Cómo debo de caminar? ¿Cómo debo de actuar? Entonces el Espíritu Santo de Dios te va a decir: bueno, como tú quieres, sígueme. Y ese sígueme no es cosa fácil. Vas a cruzar por punzadas de alambre que te van a doler, por ríos que te van a querer ahogar. Pero ahí está la palabra diciéndote: cuando pases por las aguas no te anegarás. Y te va a traer palabra, y vas a ver que la misma palabra en momentos difíciles te va a sacar de aquellos momentos. Iglesia, tú tienes un llamado de parte de Dios. Y tienes lo más importante, una doble porción que recibir. Así que yo te invito en esta mañana que reflexiones. Te invito en esta mañana que entiendas el nivel de tu llamado. Voy a repetir esto otra vez. Iglesia, ¿entiendes el nivel al cual te ha llamado Dios? Y a través de ese llamado, si has entendido el llamado, muévete. Muévete. Esta mañana yo he venido a decirle a la iglesia Puerta de Esperanza que hay muchas cosas que le estás pidiendo a Dios, pero es necesario que para conseguirla tienes que moverte y romper. Tienes que empezar, que ese manto, esa inercia se quite en ti y tienes que empezar a caminar conforme a tu llamado. Que Dios te guarde en esta mañana. Que Dios te bendiga.